Carlos Delfrade. Carlitos, gracias por haber venido. Un gustazo, un privilegio. Y Fabián Pablo Oliver. Un gusto, gracias. Gracias por haber venido. Tengo 2 o 3 tópicos, no, la verdad que no podemos charlar sobre todo los temas que nos interesan y que tenemos en común, pero 2 o 3 me gustaría darle un poquito de complejidad, de profundidad. En principio arrancar por lo que pasó el domingo pasado y esta idea que un 66%, 67% en el país ha adherido a una oferta electoral de derecha, facha en muchos casos, y reflexionando sobre la elección del 2011, donde Cristina logra el 54%, Hermes vino el 17%, ahí tenés un 71% de un electorado que hablaba prácticamente un mismo idioma, de defender el laburo, de defender el consumo, la inclusión. El Estado. Ricardo Alfonsín el 10, sumale, en esa misma elección. Ricardo Alfonsín el 10, ahí tenés un 81%. Y pasa una década, no pasan 200 años, y pasa una década, bueno, también obviamente ahí hay un montón de promesas incumplidas y un montón de necesidades que no se pudieron atender, y pasa una década y nos vamos hacia el otro lado. Así que quisiera arrancar por ahí. ¿Cómo lo viven ustedes? Nosotros lo vivimos como algo lógico con lo que tiene que ver con el resultado de una política que nunca respondió a las necesidades de nuestro pueblo desde los gobiernos. Esto me parece que es fundamental. Anoche yo tuve la suerte de estar con 200 muchachos y muchachas de una EMPA en Villa Constitución. Y el triunfo de Milei no solamente los liberó para decir que lo votaron a Milei, porque antes no lo decían antes del resultado, pero claramente cuando vos ibas a las escuelas a partir de febrero de este año en cualquier lugar de la provincia, el único nombre que te decían las chicas y los chicos era Milei. Con lo cual estaba totalmente incorporado que el único dirigente político que los representaba era Milei. Entonces nosotros sabíamos que Milei iba a ser una excelente elección. Lo que nunca imaginamos era la enorme cantidad de votos, más de 7 millones de votos. Carlito, ahí habías una cuestión estética, de rebeldía, o también veías contenido en esa adhesión. Dos cosas, repudio y cierta esperanza. Porque sin esperanza no hay vida, directamente. Vos cuando no tenés esperanza, la dimensión humana está mutilada. Por eso es tan interesante analizar en serio y en profundidad lo que pasó el domingo. Entonces, la muchachada expresaba lo que vivía en la casa. Ayer, la gente de una EMPA, de una escuela de enseñanza media para adultos, siempre son públicos hermosos, nadie va a perder el tiempo, una EMPA, y allí te decían con muchísima bronca lo que les costaba llegar a fin de mes, lo injusto que les resultaba esto, y que eso era absoluta responsabilidad de las políticas de los que gobiernan y que por lo tanto iban a votar a Milei como manera de castigar a eso. Tenían razón, tenían razón. Lo que a nosotros nos da bronca es que quienes venimos de sectores de izquierda, progresistas y que nunca gobernamos, nosotros queríamos ocupar ese espacio. No lo pudimos lograr porque, entre otras cosas, y ahí está lo que está detrás de Milei, Milei tiene un fenomenal aparato. Se ha discutido mucho en estos días cuál era el aparato de Milei, si en cada una de las provincias o en cada uno de los municipios importantes no tenía candidaturas propias. No, eso es la vieja política. Milei desde el año 2018 hasta el año 2023 es la persona más entrevistada en los canales de televisión masivos de la Argentina. El aparato que hizo que Milei se introdujera en cada casa de cualquier lugar de la fenomenal geografía argentina fueron los grandes medios y el poder económico que lo construyó como el puñete que iba a golpear a lo último que quedaba del gobierno de Alberto Fernández. Y eso fue lo que pasó. Después está lo otro. ¿Cuál es la otra esperanza? De que alguien por afuera de todos aparece auténtico, aparece sincero en lo que dice y que más allá de que parezca un loco, la gente, como está tan podrida de la hipocresía, lo vota a Milei. Ahora viene el otro tema. Lo que propone Milei, esto que vos decías recién. ¿Qué es lo que propone Milei? Salvajismo. Salvajismo porque es eliminar el Estado para que la gente esté cada vez más desprotegida, mercado por sobre todas las cosas, mercado sobre los derechos, mercado sobre las verdaderas libertades, mercado sobre los trabajadores.
Es cirugía mayor sin anestesia, como dijo Menem cuando se sinceró después de haber ganado las elecciones. De hecho, él se reivindica en todo lo que había prometido e iniciado el menemato en su momento. Así que los que votaron con esta idea de ir en contra para estar mejor, se van a encontrar que lograron lo primero, quedó establecido lo que no quiere el pueblo argentino. Ahora, cuando empiecen a pensar lo que quieren, se van a encontrar que lo que está del otro lado de la bronca se le va a volver en contra. Y esto es lo que no está diciendo la política en líneas generales, porque tienen miedo que se pianten los votos. Ahora, vos te referenciás, no ocultás, no solamente que no ocultás, sino que te referenciás en los 90. 90, un proceso de la caída del empleo, de la desindustrialización, de la entrega, de la privatización de las empresas del Estado, de la entrega al consenso de Washington. Todo eso que ya sabemos que generó zozobra, angustia, desempleo, y también al mismo tiempo otro costado, que es la... Ahora va a ser peor. Bueno, pero todo eso no nos sirve, bueno, no sé si al sub-25, pero al que está más arriba, ¿no le sirve para representarse que eso fue...? No lo ve porque nadie se lo enseñó. Porque como estamos viviendo en la dictadura del presente, yo creo que el gran drama de la Argentina, pero especialmente de la provincia de Santa Fe, y especialmente de la ciudad de Santa Fe, y especialmente de la ciudad de Rosario, es que mucha gente no tiene futuro. Cuando vos no tenés futuro, insisto, sos un ser humano mutilado. Por eso hay más suicidios que asesinatos. Hay más suicidios que asesinatos. Y en este presente único, no hay ninguna manera de imaginar algo mejor. Tampoco hay necesidad de recuperar algo del pasado porque no le sirve para vivir, ni siquiera para pensar si pudo haber sido distinto, porque no le sirve, no le alcanza, no le empata las necesidades cotidianas. Pero sea como sea, eso va a aparecer en función del 22 de octubre, porque van a empezar a pensar, bien, lo elegimos para golpear. Ahora, después del golpe, ¿qué viene? ¿Qué me dice? ¿Cómo va a gobernar? ¿Qué es esto de dolarizar? ¿Qué es esto de eliminar el Estado? ¿Qué es esto de vender órganos? ¿Qué es esto de la libre exportación de las armas? ¿Qué es esto del mercado? Y entonces allí está la posibilidad que siempre ofrece la historia, de que la historia siempre está abierta, que el futuro siempre está abierto, y allí posiblemente haya algún corrimiento de lo que vimos el domingo. El domingo pudo haber sido hasta el techo, si querés. Pero después habrá que ver qué hacen los otros dos muchachos. Patricia Bullrich parece que no es una militante de hace 50 años. Está balbuceando, es increíble lo que... Hay que escucharla, Patricia Bullrich, porque realmente no entiendo por qué ha llegado donde llegó, pero tiene que ver con esto de la Argentina. Y después Sergio Massa no le podés creer absolutamente nada. Pero es el más serio de todos. Pero andá a votarlo a Massa. Es muy difícil. En el medio de eso, un tipo auténtico, devastador, con un programa de derecha durísimo y que se le va a volver en contra a aquellos que confiaron en él casi con seguridad. Nosotros tenemos la obligación moral de decírselo, por más que nosotros veamos dirigentes hoy en la provincia de Santa Fe que hacen mutis por el foro, que incluso... Si le pueden tirar flores, le tiran flores. Y no solamente de la política, digo, dirigentes empresarios, dirigentes gremiales, periodistas están en ese silencio cómplice. Totalmente. de no decir las cosas sin arrogancia como creemos que son. Esto es una amenaza a la democracia, es una amenaza al bienestar del pueblo. Hace poco yo estuve me fui al conurbano bonaerense, en realidad Lomas de Zamora, pero por una cuestión familiar, durísimo ese entorno, no sé si tuvieron la posibilidad de estar en algún momento como turista, ni siquiera como militante, como turista, los kioscos, los supermercaditos, los mercaditos, todos enrejados, la gente con miedo a salir a las 7 de la tarde, bueno, todo un problemón ahí. Y hoy escuchaba una radio porteña, una mujer decía, dejaba un mensaje, decía, yo lo único que quiero es comer, lo tengo muy presente, comer cada tanto un bife y tomarme el colectivo tranquila y bajarme del bondi tranquila. La máxima de esa mujer, que seguramente trabaja en Capital, muchas horas, vuelve devastada, pretendía esas cosas, cada tanto comer un plato de carne y tener seguridad para volver a la casa.
¿Vos estás viendo, Pablo, algo parecido en la provincia? Sí, Tal vez, bueno. tal vez más en Santa Fe que Rosario ves esto, ¿no? No, bueno, pero eso ya hace tiempo, como dice habitualmente Carlos, es la primera vez que siendo laburante con un sueldo en blanco, con todos tus derechos, no le empatás, no ya al fin de mes, a la primera quincena. Está claro que el mayor impacto que tiene la inflación no solamente es sobre los precios, sino obviamente sobre el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Ni hablar el que no es asalariado, el que vive de changa, realmente la situación es pésima. Lo que sí, digo, yo agrego a lo que decía Carlos, me parece que no hay ninguno de los candidatos que está planteando la cuestión de fondo y que está relacionado con el rol que tiene el mercado y sobre todo el rol que tienen los grupos concentrados de la economía en la República Argentina y la relación que tienen con los organismos internacionales de crédito y fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional. No hay ninguno de los tres candidatos con más posibilidades de ganar, salvo los candidatos de la izquierda, que estén planteando la situación de la relación de Argentina con el fondo. Hasta que Argentina no revise el acuerdo que se firmó hace muy poco tiempo, la verdad que la vamos a seguir pasando muy mal. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es impagable en estas condiciones. De hecho, el propio Massa termina de sincerar públicamente lo que algunos sabían, que se esperó hasta después de las PASO, pero que ya había un compromiso de devaluación. Massa, que dice anoche fue que en realidad el fondo pedía un 100% de evaluación de la moneda, del peso, ellos se quedaron en el después 20. el 60 y ellos se quedaron en el 20. Algunos dicen que en realidad después de octubre vienen un 30% más. Bueno, eso no lo está planteando ni Bullrich, ni Massa, ni Milei. ¿Por qué no lo plantean? Porque los tres están absolutamente convencidos, van a seguir una política de resignación a esos poderes concentrados en la economía, al mercado y a esos organismos internacionales de crédito que son parte justamente del mercado. Y eso nadie lo está planteando. Por eso cuando Carlos habla y te hace una composición más como un analista político que como un militante y un dirigente político, yo comparto, porque generalmente la dirigencia política en estos procesos, ¿qué hace? Se pone en el cassette de candidato y de alguna forma, ni hablar, se adhieren a algunos de los candidatos nacionales. Nosotros, como no adherimos a ninguno de los candidatos, quizás tenemos esa libertad, pero estamos obligados realmente a decir ninguna de las tres opciones, a nuestro modo de ver, con mucha humildad, lo decimos, pero con mucha convicción, van a resolver los problemas estructurales y centrales que tiene que resolver la República Argentina, que es la distribución. Hay un problema de distribución, no existe la teoría del derrame, y la demostración es esto: es un país que viene creciendo después de la pandemia, que ha crecido a tasas chinas, inclusive antes de la pandemia, y la teoría del derrame no existió. Los únicos procesos donde hubo recuperación del salario fueron los 10 años de kirchnerismo, por más que no le gusten a los sectores de la derecha. Además, ahí es donde se vio un proceso de recuperación del salario, lo que algunos en la teoría económica llaman el derrame. Entonces, la verdad que el panorama no es de lo más alentador, pero bueno, el ciudadano tiene que ir, votar y optar por las opciones que están en disputa, ¿no? Y una pregunta para los dos, y después nos metemos más en la cuestión más local, más provincial. La idea Milei presidente, ya digamos colocándolo como un hecho, también debe meterle un ruido al Círculo Rojo, a la asociación de bancos, a los tipos que tienen la botonera, porque si estalla todo por el aire, estalla también todo por este lado. Estalla también la posibilidad del crédito internacional, estalla obviamente la cuestión de importar y exportar, estalla, digamos, cuánto el valor del dólar y su relación con el peso. Entonces te preguntás, ¿qué hay detrás entonces? ¿Hay otra cosa más macro? ¿Se juega una cuestión de geopolítica? No es tan rebuscado y es una cuestión estrictamente, es un fenómeno más local. ¿Cómo lo ven? No, yo lo que creo que hay una cuestión en todo caso de coincidencia histórica con hechos que se están dando en distintos países del mundo. Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, lo que está haciendo Podemos en España, todo lo que vuelve a pasar en África con dictaduras militares que eran muy parecidas a las que pasaban en la década del 50 y en el 60 en el África, y detrás de esto los últimos recursos que tiene África, que son muy valiosos para
este mundo tremendamente despilfarrador que son las principales potencias del mundo, que le han puesto plazo fijo al planeta Tierra. Toda esa gente necesita gobiernos títeres. Milei va a ser un títere de esos grupos. Así que no creo que tenga mayores problemas. De hecho, se demostró en estos días. La devaluación es más un proceso acordado con el Fondo Monetario, como admitió el propio Massa, que como consecuencia de la elección, del triunfo de Milei. Lo que sí queda claro que Milei esconde todas esas responsabilidades que después también vemos en la provincia. No habla ni una sola línea del Poder Judicial de la Nación, espantoso Poder Judicial. No habla absolutamente nada, por supuesto, del poder económico, del poder mediático. Puede quejarse de algunos periodistas, pero del poder mediático, que es lo que constituyó, que para mí es el gran aparato de Milei, es el poder mediático, no dice una sola palabra. Es decir, la Argentina va a ese neomenemato, si querés, por no decirle un neofascismo, pero con una particularidad muy fuerte, que creo que lo que se va a venir, además, otras dos cuestiones que para mí son cruciales: el negacionismo de la dictadura, el negacionismo de la revolución feminista y todo lo que quieren sacar de derechos civiles. Me parece que evidentemente hay un resurgimiento del fascismo muy pero muy fuerte en el mundo. Milei forma parte de eso, lo quiera o no lo quiera. Tienen un ropaje de decir que vamos a defender ciertas cuestiones constitucionales, como lo hace la candidata a vicepresidenta, pero me parece que tiene que ver con cuestiones internacionales. Y a ese poder económico concentrado le viene bárbaro, van a ser títeres. En todo caso tienen el riesgo de cualquier fascismo, que el fascismo se le corte y genere alguna cuestión. Hitler, cuando gana las elecciones, la gana en un momento de profundo desprecio a la política tradicional alemana después de lo que fue la derrota en la Primera Guerra Mundial y la entrega de Alemania. Entonces Hitler sale con el voto popular prometiendo un resurgimiento e incluso un desarrollo propio. Y de hecho es alimentado por todos los grandes empresarios alemanes. El nazismo es una construcción del capitalismo. Entonces, después se les va de las manos. Porque claramente sí, porque ahí cuando llega a la Cancillería en el 33, no era el Hitler antisemita del Holocausto. Eso lo profundiza. Lo profundiza, claro. Y lo que sí queda claro es que estas construcciones políticas del poder económico pueden derivar en cualquier cosa, pero el planeta va hacia eso. Esa minoría dominante que hoy es el capital financiero por encima de todo, va hacia ese lugar. No puede tener democracias verdaderas, necesita tener democracias controladas y vigiladas. Y es eso lo que está apareciendo en distintos lugares del mundo. Por eso es tan importante que distintos sectores sigamos sosteniendo las viejas ideas que hace que el ser humano tenga la posibilidad de ser mejor. El principio de la igualdad, el principio de la justicia social, el humanismo, es fundamental. Pablo, ¿se puede tener ¿te acuerdas cuando se hablaba del modelo Santa Fe, que el modelo Santa Fe iba a resolver los déficits de la justicia, de la seguridad, de la inclusión, de la cultura, de la educación, y que ciertamente tuvo unos valores de crecimiento importante? No hay que decir que esto no ocurrió, me parece que en muchos sentidos fue muy bueno. Pero ¿se puede alambrar la provincia y gobernar y gobernar bien y efectivamente y con un entorno, no te digo hostil, pero diferente? Imagínate una gestión Puyaro o Lewandowski, que a priori aparecen como los candidatos con posibilidades, con una gestión Milei nacional. ¿Ves una provincia con ese contexto capaz de tener un proyecto común, un proyecto sólido, un proyecto de avanzar? Yo lo que veo es incapacidad en realidad de la política santafesina para vivir un proceso de esa naturaleza. Honestamente, si bien lo que vos decís, hubo un modelo Santa Fe con algunos aciertos, con resignaciones, sobre todo en lo que es el campo de la justicia, lo hemos hablado en otro momento, hay en el último tiempo una incapacidad enorme, por lo menos para acordar políticas públicas que puedan tener continuidad en el tiempo. Después lo que sea Milei es una incógnita, la relación que pueda tener Milei con un gobernador. La verdad que yo no te lo podría explicar. Un dirigente o un candidato que te dice que va
a desarticular, va a hacer desaparecer el Banco Central, es un disparate. Pero bueno, si la gente lo vota, pero un disparate que un país no tenga un Banco Central. Es un disparate, no existe en el mundo una economía que funcione de esa forma. Entonces no sé la relación que va a tener. Lo que sí te digo, que los santafesinos y las santafesinas necesitamos vivir, digo, desde la dirigencia política, un proceso mucho más virtuoso que el que hemos tenido en los últimos 4 años. Nosotros la verdad que queremos seguir en la legislatura, primero para seguir trabajando en nuestra agenda legislativa. La verdad que poco tiene que ver con la agenda legislativa de, por lo menos, los bloques mayoritarios. Llámese Juntos por el Cambio ampliado, el radicalismo de evolución, el socialismo, lo que hoy se llama Unidos para Cambiar Santa Fe. Y también tiene poco que ver con la agenda que nos imaginamos puede llegar a implementar el perotismo en la Cámara de Diputados, porque la expresión legislativa del justicialismo va a ser mayoritariamente del perotismo, ¿no? Apenas van a entrar algunos diputados que no pertenecen a lo que es la estructura orgánica, el riñón del perotismo. La verdad que si nosotros no incrementamos la cantidad de diputados, no sé cuál va a ser la agenda. Queremos seguir insistiendo con nuestra agenda, que es la agenda que entendemos humildemente que es la que puede transformar a la provincia de Santa Fe, hacer una provincia más equitativa, más justa, con una reforma tributaria donde nunca pudo ser realidad, porque honestamente ni el perotismo ni el Frente Progresista nunca hubo vocación, voluntad para cobrarle a los grandes grupos concentrados y sobre todo a la industria agroexportadora. Reforman la justicia, lo venimos denunciando hace tiempo, son parte, digamos, de un sistema absolutamente contemplador y tolerante, con una justicia que cada día es más injusta. Ojalá que la gente nos acompañe, nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestra agenda, pero es una incógnita. Nuestro aporte siempre es ese, es tratar de que haya un diálogo que permita discutir los grandes problemas estructurales que tiene la provincia de Santa Fe. Carlos no solamente representa esa agenda distinta, sino la vocación por discutir sin ningún tipo de especulación lo que hay que discutir. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, vos ahora tibiamente algunos descubrieron que el lavado de dinero es parte del problema. Pero objetivamente, legislativamente, al momento de tener que legislar, no lo hacen. Y bueno, Carlos ha planteado muchísimos proyectos y vamos a seguir insistiendo, pero es una incógnita lo que puede pasar si Milei es presidente. Como todo, yo estoy obligado a decirte que si es presidente, desconfío que nos pueda ir bien, pero ojalá le vaya bien. Ahora, hay temas que no se van a poder resolver y que también hay que decírselo a la gente. Él no puede por sí mismo. Le van a faltar algunos diputados y senadores para hacer la reforma que él dice que quiere hacer. Honestamente, eso también hay que decirlo. Esta es la última para los dos. Está todo este efecto nacional que nos preocupa y nos tiene muy atentos. Y está también la posibilidad de que Juan Monteverde sea el próximo intendente de Rosario. Sí, sí. Yo estoy que convencido. es la antípoda de Milei, ni siquiera es el lado B, el lado Z de Milei. 38 años, militancia desde Ciudad Futura. No sé, Carlito, vos corregime. Ellos sí, en un momento acordaron con giros también, ¿no? Eran giros. Ah, ellos hicieron giros. Ellos hicieron giros. Lo que acordaron era con una parte de lo que después se llamó Patria Grande, que era el movimiento 26 de junio, que nacen a la ciudad de Rosario con estatura política, con lo que fue el triple crimen de Villa Moreno el 1 de enero de 2012. Entonces con ese grupo empiezan a formar giros y después empiezan a formar Ciudad Futura. Yo creo que van a ganar, porque si hay algo que está absolutamente clara en la ciudad de Rosario, que la gestión de Pablo Hapkin fue mala. No tomó ningún tema de desarrollo, de trabajo, de cuestiones que cambien estructuralmente, y lo progresista se vio absolutamente tapado. Y ni hablemos la queja permanente sobre lo que pasa en la cuestión de seguridad, en donde siempre se termina resolviendo con las viejas recetas de la década del 90, traer más efectivo, que después no terminan resolviendo nada, porque el que maneja el barrio son las bandas narcopoliciales. Lo que hay que sacar desde la política es la corrupción policial,
e ir desde la política a poner en el barrio lo que nunca pusieron: trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Yo creo que la gran posibilidad de que algo también nuevo y distinto sea justamente, ya con repercusión nacional, es que Juan Monteverde gane la selección el 10 de septiembre. Y yo creo que la va a ganar. La capitana de ese grupo es una hija de esta ciudad. Sí. Karen Ter, claro. Karen Ter, Claro. una hija de nuestra ciudad. Era la hija de... Sí. Es la... De Carlos. de Carlos, que falleció hace poco, ¿no? Carlos falleció en el 2015, febrero del 2015. Sí, ya se va. Si no me falla la memoria. Sí. Sí, una santotomecina. Claro, se fue a estudiar allá y bueno, empezó a militar, ya de chiquita, ya te imaginas, nació con la política, con la militancia política. Lo que sí, bueno, después su militancia la llevó más para una expresión más de izquierda, ¿no? que ser radical. Pero fue una de las fundadoras de Giro y de Ciudad Futura. Así es. ¿Y cómo se llama la... ¿Dónde se ubican? ¿Ya está la conformación de la lista para las generales? No, la lista Sí, única. sí, ya sí, está, la ya boleta está. ya ¿Ya está. está la boleta? Como siempre, Últimos. bien cristiano. Los últimos seremos los primeros. Es decir, nosotros estamos polarizando con Amalia Granata. Ah, muy bien. Para la presidencia de la Cámara de Diputados es Granata o Delfrade. Bien, me parece. Sepa usted elegir. Delfrade, Balaguer, Pablo Oliver y Mercedes y Meyer. Mercedes Meyer en el Frente por la Soberanía, ¿no? Frente Amplio por la Frente Soberanía. Amplio por la Soberanía. Bueno, sé que ahí tienen un compromiso gastronómico importante Ahora. los desobligo. Y bueno, gracias por haber venido los dos. A vos. Un privilegio. Seguimos charlando. Gracias.